Pastor Miguel Berbi, Hola. bienvenido a este espacio. Hola, pastor. un abrazo, chicos. Dios me lo bendiga. Un placer tenerlo aquí. Así En este pequeño espacio que hemos abierto, esta sección se llama Aquí hay razones. Aquí hay razones. Y queremos conocer el lado humano de las personas que vemos. Muchos de los que lo conocemos, lo vemos siempre detrás del púlpito. Lo vemos en la carpa, lo vemos en el camión, lo vemos como pastor siempre. Y sabemos que usted siempre es un pastor porque esa es su vida, es su ministerio. Pero queremos conocer un poquito más acerca del pastor Miguel, su lado humano, saber cómo se mantiene en la fe y cómo avanza todos los días con ese buen ánimo, esa sonrisa. Aparte de que pues una persona muy querida en este campo por muchos y en otros lugares de Venezuela y del mundo. Así que yo quisiera hacer la primera pregunta, pastor. La primera pregunta sería, ¿cómo conoces al Señor Jesús? ¿Cómo es tu experiencia, tu conversión? ¿Cómo llegas a la iglesia y conoces al Señor? Wow, mira, yo creo que necesitamos unas 2 vigilias para contestarte esa sola pregunta, pero voy a ser muy breve quizás. En primer lugar, gracias por invitarme a este espacio y me siento privilegiado de verdad, porque muy pocas personas hacen esto de escudriñar un poquito la vida privada del pastor. Y en este caso, pues, mira, yo conocí al Señor porque el Señor fue el que me conoció a mí. Yo realmente todo lo que me ha pasado con respecto a Dios, después que de una manera retrospectiva reviso mi vida, me doy cuenta que Dios estuvo metido en todo momento en mi vida. Y conocí a la Iglesia Adventista del Séptimo Día gracias a mi prima Nancy Rojas, que llegó una vez a mi casa con un uniforme de conquistadores. Me enamoré de los conquistadores desde ese día y hasta el día de hoy estoy en eso. Ah, Después de ese primer contacto que hice con la iglesia, que fue con el club, empecé a conocer al Señor Jesús a través del club y de la iglesia. Y vino a mi vida la señora Alicia Sequera. Ella fue a mi casa a dar estudios bíblicos. Su hija Alicia Sequera, con su esposo, en ese tiempo eran novios, eran unos muchachos, Jacobo, ellos iban a la casa y nos hablaban de Jesús. Y las primeras historias de la Biblia las aprendí con ellos, con Alicita y Jacobo. ¿Y a qué edad, pastor, entrega su vida a Jesús? Bueno, yo tenía 7 años, 7, 8 años, cuando fue el primer contacto y conocí a Jesús en una carpa, o mejor dicho, me bauticé en una carpa misionera que pusieron en Caracas en el año 74, 1974. Yo tenía 11 años cuando me bauticé. Cuando le entregó su vida a Jesús. Sí. Qué bendición. Bueno, pastor, luego de ese proceso, me imagino su vida en la iglesia, recibe el llamado al ministerio. ¿A qué edad recibe el llamado al ministerio, pastor? Mira, yo no acostumbro a dar edades, ¿no? Pero sí te puedo decir que ya yo estaba bien crecidito. Okay. El Señor me hizo un llamado primero a través del Ministerio Juvenil a trabajar en un campamento juvenil en Cúpira. Okay. Y ahí trabajé durante 3 años, casi 4 años, y estando allí recibí el llamado del Señor para estudiar teología. Ya yo tenía mi esposa, mis 2 hijos. De hecho, cuando fui a estudiar teología, mi hijo mayor estaba en 6º grado y el menor estaba entrando en preescolar. Fue un llamado contundente a estudiar teología y yo no lo podía creer, me negué, no quería, estaba muy complicado, pero el Señor me convenció a través de la reina de mi corazón. Que es la hermana Yasmín, ¿no? La hermana Yasmín, que forma parte del ministerio exitoso del pastor Miguel Berbi. Oh, sí. Pastor, si nos venimos ya un poquito más aquí adelante, a la fecha actual, te pregunto, por ejemplo, ¿cómo es el día habitual del pastor Miguel Berbi? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿A qué hora te levantas?
¿Cómo haces tu culto? Enséñanos, porque nosotros queremos tener esa buena vibra, ese buen ánimo y queremos saber cuáles son esos secretos del pastor. Bueno, mira, si quieres secretos te los voy a dar. Mi primer secreto se llama Yasmín de Verbis. Yasmín, después de Dios, es todo para mí. Está en todos los rincones de mi vida. Yasmín ha sido para mí una fortaleza enorme, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Ella fue la que estuvo presente en mi llamado para ir a trabajar en Cúpira. Gracias a ella fui allá. Gracias a ella entendí el llamado al ministerio. Gracias a ella, en muchos sentidos, Dios ha hecho un trabajo profundo en mi espiritualidad también. Un día a día, wow, mira, me siento muy feliz porque mi día no es mío solo, es de Yasmín también. Estamos juntos prácticamente 24 horas. Ella se levanta primero, ella se levanta a las 5, 5 y cuarto, yo me levanto a las 5 y 25, 20, por allí. Siempre se levanta ella primero y sale corriendo a la cocina y yo me quedo en mi cuarto, allí hago mi devocional. Yo hago un devocional pues muy interesante, quizás no, casi nadie haría un devocional como el que yo hago, por eso no lo voy a decir exactamente, pero sí te digo que diariamente leo quizá más de 2 capítulos de un libro. Estudio la Biblia de una manera interesante también. Yo escucho la Biblia todos los días, aparte del culto que hacemos mi esposa y yo. Excelente. El culto lo hacemos en la mesa. Toda la vida, desde que nos casamos hasta el día de hoy, hicimos el culto a la hora del desayuno. Nuestros hijos se sentaban a la mesa y yo leía un capítulo de la Biblia todos los días hasta el día de hoy. Nuestros hijos todavía tienen mi hijo mayor tiene 40 años y mi hijo menor tiene 34 y ellos todavía conservan esa costumbre de estudiar, de leer la Biblia o de hacer su culto a la hora de la comida. De ahí en adelante, pues es su actividad diaria, su oficina, sí, almuerzo y vuelta a la casa y preparación para el otro día. Exacto. Pastor, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el pastor Miguel Verbis hoy? Wow, mira, Jesús es mi guía mayor. Tú sabes que mi vida gira mucho alrededor del Club de Conquistadores. Yo soy un conquistador fuerte y fiel. Actualmente no pertenezco a un club como tal, pues por mi dinámica, pero no me pierdo o no me quiero perder ninguna actividad de club. Desde esa perspectiva, Jesús es mi guía mayor. Yo siento a Jesús muy cerca y en todas las áreas de mi vida lo siento cerca, en todo. Mira, yo no sé si será una utopía para otras personas pensar que uno puede vivir con su Dios 24 horas, pero para mí es así. Vivo con Jesús 24 horas, aún cuando me resbalo y peco, yo sé que Él está ahí y sé que me tiene mucha paciencia. Bueno, interesante, pastor. Interesante saber que desde su perspectiva usted cultiva la idea de que Jesús siempre está a su lado. Sí. Creo que eso en parte puede decirnos que demuestra entonces por qué siempre hay un buen ánimo, siempre hay una buena disposición de servir y ayudar, porque siempre está Jesús a su lado. Sí. Así que interesante. Tendría 2 preguntas más, pastor. La penúltima pregunta sería, ¿hay algún momento en su vida, pastor, que usted nos pueda contar en el que usted sintió que el Señor lo ayudó, que estuvo ahí? Sé que hay muchos, todos los días el Señor nos ayuda, pero si pudiese contarnos una experiencia que usted diga, oye, aquí Jesús estuvo conmigo y me ayudó. ¿Habrá alguna, pastor? Sí, hay. Te voy a contar una que es cortica porque si te cuento algunas otras necesitaríamos más tiempo. Pero mira, yo siempre he dependido de lo que sé hacer. Yo sé hacer prácticamente, no sé hacer de todo, pero
con mis manos he podido hacer millones de cosas. Y en mi trabajo secular, para ganar dinero, nunca he tenido problemas, porque cuando no hay que hacer una cosa y otra, pero siempre hay plata. Cuando estuve estudiando teología, fue un escalón en mi vida, fue difícil. Teníamos que pagar 4 colegiaturas, así que el dinero no alcanzaba. Yo dormía 3 horas y media diariamente porque tenía que trabajar, estudiar, era complicado. Y hubo una escasez en mi vida, esa escasez. Nunca más recuerdo, después de que soy independiente, pero esa vez no teníamos, y mi esposa dijo, nos queda un poquito de avena, vamos a cenar con avena y lo que quede es para el desayuno con avena. Y en el almuerzo pues no hay. Bueno, nos fuimos a la universidad, los muchachos a la escuela, y a las 11 de la mañana yo empecé a pensar y le dije, Señor, yo estoy aquí por tu voluntad y no quisiera llegar a la casa y no tener que almorzar. Mis hijos tienen que comer algo. Y me olvidé, simplemente dije eso. Salimos de clase y a las 12:30 llegamos a la casa. Habían enfrente de la puerta 2 bolsas de mercado grandes y una nota que decía, bueno, no te voy a decir lo que decía la nota, pero alguien puso esas 2 bolsas de mercado. Con el tiempo supe que hacía un año atrás un pastor llevó 2 bolsas de mercado para mí a la universidad y las dejó en la portada. Cuando yo salí, no me las entregó. Yo no sabía que yo tenía esas bolsas ahí. Y vino un compañero de clase y le dijo y el vigilante le dijo a él, aquí dejaron 2 bolsas para ti. Lo confundió conmigo. Y él se llevó sus 2 bolsas de mercado y las utilizó. Y un año después, ese muchacho sintió la necesidad de devolverme mis 2 bolsas de mercado y las colocó ahí. Yo vi la mano de Dios ahí. O sea que esa bendición había llegado antes, pastor, pero en ese momento no la necesitaba, pudiésemos decir, ¿no? Y llegó luego en el momento propicio. En el momento increíble. Sí. Pastor, todo pastor le gusta la predicación, todo eso es agradable y es nuestro hobby. Pero aparte de eso, ¿qué le gusta hacer al pastor Miguel Verbi? ¿En qué se distrae cuando no está en el púlpito, cuando no está en la oficina, cuando no está predicando, por decir de alguna manera, el evangelio? ¿Qué hace? Bueno, los días lunes son los días libres de los pastores. Yo soy el secretario ministerial y pues yo también tomo ese día libre, el día lunes. Me voy al taller, allí tengo un taller donde tengo máquinas de herrería, de carpintería, de todo. Y ahí me pongo a fabricar mis carpas misioneras. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta hacer, porque estoy solo. Cuando estoy con Yasmín, entonces me gusta estar con ella. No importa qué estamos haciendo. Pudiéramos estar sentados leyendo un libro, pudiéramos estar yo fregando los corotos, cocinando con ella, pudiéramos cualquier cosa, pero estar con ella es lo que más me gusta hacer. Bueno, son pasatiempos de calidad. Bueno, pastor, pues es un placer de verdad conocer el lado humano del pastor Miguel Verbi, saber que sí ha tenido experiencias de escasez donde Dios lo ha ayudado, Sí. saber que también tuvo esa lucha en su llamado, pero al final aceptó, saber que no es desde nacimiento, sino que en un momento de su vida el Señor lo trajo, como muchos de nosotros. Eso nos ayuda mucho. La salvación se puede lograr y lo que quisiéramos saber es, y ya esto sería no para mí, pastor, sino para quienes nos ven, qué consejo humano de la parte de sus luchas, de su convicción, qué consejo le da a los que nos ven sobre este camino de la fe y qué palabras puede brindar de esperanza y de ánimo el pastor Miguel Verbi. Bueno, mira, te voy a decir a ti algo. Sé práctico. Quizá lo voy a decir porque soy pragmático, ¿no? Y
creo que todo lo que escucho o lo que leo o lo que aprendo de la Biblia es real. La salvación es un regalo de Dios, pero después que tú estás salvo, hay muchas cosas que hacer. Mantente ahí. Pues de una manera práctica quiero decirte que las cosas son para vivirlas. Por ejemplo, la mayordomía es para vivirla. Todo lo que tiene que ver con la administración de lo que tú tienes, de lo que eres, de lo que Dios te ha dado, de la vida, del tiempo, eso es una realidad. Hay que vivirlo. Viviendo eso, te sientes más salvo. Y dos, no tengas miedo de ser débil. Cuando pecas, más necesitas a Jesús. No trates de ser el valiente que no. El Señor sabe que tú tienes debilidades. Y cuando caes en pecado, levántate, abraza a Jesús. Él tiene la fuerza y mantente. Después que te levantes, mantente de pie. Y lo último, comparte con otro. Que Dios te bendiga. Amén. Pastor Miguel, Dios me lo bendiga. Y una alegría verlo tener aquí conmigo un ratico. Oye, gracias a ti por el lado humano del Pastor Miguel. Wow, gracias. Dios te bendiga, Pastor. Gracias. Excelente, ¿viste?